En el devocional en el que hablaba la pastora Anita, ella mencionaba perseverar en la fe. Y es bien interesante porque esta palabra fe a veces no la entendemos del todo. Por eso el título de la prédica, si pueden ver en su renuevo, dice, ¿tengo fe? ¿Y qué es la fe? ¿No? Nos preguntamos y muchas veces tenemos ideas de qué es la fe. La gente que viene a la iglesia tiene una idea de lo que es la fe, los que no vienen a la iglesia también. Todos tienen un concepto sobre lo que es o no es la fe. Yo quiero usar un ejemplo para ejemplificar un poquito y para ilustrar este tema de la fe. En este ejemplo cuenta la historia de un hombre que era un equilibrista. Este equilibrista estaba a punto de hacer una hazaña. Él había tensado un cable que cruzaba las cataratas del Niágara y iba a cruzar con los ojos vendados. Cuando él estaba a punto de hacer esta hazaña, pregunta a todas las personas y el público que se había juntado para verlo hacer esto y les dice: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar sobre este cable las cataratas con mis ojos vendados? Y la gente gritaba en coro, muy emocionada y muy entusiasmada. Sí creemos, lo vas a lograr, gritaban todos entusiasmados. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Tenían estas personas fe en el equilibrista? ¿Tenían fe o no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Según Hebreos, ¿qué nos dice Hebreos que es la fe? Leemos en Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para el autor de Hebreos, la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y de que lo que espera que va a suceder, sucederá. No es una esperanza que se hace sueños, ideas o ilusiones acerca de lo que va a pasar en el futuro, sino que mira al porvenir con absoluta seguridad y convicción. En los primeros días de la persecución de la iglesia, en una ocasión llevan a un creyente ante los jueces para juzgarlo por el ser cristiano, porque en ese tiempo el ser cristiano era un delito. Y cuando lo ponen delante del juez a este creyente, él dice, antes que nada, no van a poder hacer nada que me haga vacilar, porque yo creo en Dios y si soy fiel a Dios, Él va a ser fiel conmigo. Y le pregunta el juez, ¿tú crees de verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? Este hombre le responde, no me lo creo, sino que lo sé. La fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto certeza. Esta esperanza cristiana no solamente actúa y no solamente influencia mi forma de pensar, sino que cambia mi manera de actuar. Entonces podemos distinguir tres direcciones en las que actúa esa esperanza cristiana con respecto a la fe. Primero, es creer en Dios frente al mundo. Si seguimos los parámetros que nos dicen el mundo, que nos dice la sociedad, puede que tengamos facilidades, comodidades, prosperidad, pero si seguimos los parámetros de Dios, lo más probable es que experimentemos dolores, pérdidas, marginación. Pero el cristiano está convencido de que es mucho mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. En el libro de Daniel, 3 personajes, Sadrac, Mesac y Abednego, tenían que escoger entre obedecer a Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del mundo en ese tiempo, y dar culto a esa imagen que se había constituido, que habían levantado de Nabucodonosor, u obedecer a Dios y no inclinarse ante esa imagen. Y ellos, ¿qué hicieron?
Ellos no dudaron en escoger a Dios. La verdadera fe evalúa que en términos de la eternidad, ¿qué nos conviene? Nos conviene jugárnoslas todas con Dios y por ahí no tener la vida más agradable, por ahí no tener la vida más cómoda hoy, pero confiar de que Él nos va a recompensar en el más allá. Segundo, la esperanza cristiana es creer al Espíritu frente a la carne. Un filósofo que se llama Epicuro en un momento dijo que el fin principal de la vida era el placer. La carne a nosotros nos dice que escojamos el placer del momento, que podamos satisfacernos de eso que nos gusta, de eso que queremos ya. Que hagamos caso a nuestro corazón. Sigue tu corazón, como dicen muchos eslogan en la tele o en otros lugares. Eso es lo que nos dice el mundo, la sociedad, pero el cristiano nos dice de que hay que obedecer no la carne, sino al Espíritu. El cristiano le cree al Espíritu más que a las emociones y a las sensaciones que tengamos. Y tercero, la esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente. El cristiano entiende que lo que parece atractivo puede traernos dolor en el futuro y que lo que parece que no es tan buena idea, por ejemplo, no es tan buena idea que yo sea sincero porque le voy a hacer daño, que yo le confiese mi pecado porque eso va a destruir nuestro matrimonio. El cristiano entiende que lo que no parece tan buena idea en el momento, a la larga nos va a traer la felicidad y vamos a agradar a Dios. En su momento parecía que Pilatos había acabado con Cristo, pero el veredicto del futuro le dio vuelta al del momento. Jesucristo resucitó. ¿Por qué voy a renunciar entonces al placer del momento que tengo al alcance de mi mano, a eso que quiero hacer, a eso que mi carne quiere que haga, por algo que es incierto? ¿Qué piensa el cristiano? Ese algo no es incierto, porque mi fe no es una esperanza irracional, sino es una convicción. La respuesta cristiana es que el futuro no está en manos del azar, está en manos de Dios. Y vemos el versículo que leímos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras traducciones dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Y en la NBI dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Vemos que la fe es la certeza, la garantía, la confianza. ¿Pero de qué? De que va a suceder lo que dice en la palabra de Dios, de que Jesucristo murió por nuestros pecados, de que la muerte no pudo contenerlo y resucitó al tercer día, de que hoy podemos tener vida, como dice allá, de las tinieblas a la luz por medio de que Jesucristo, y de que un día Jesucristo va a volver, se va a encontrar con su iglesia y los creyentes los veremos cara a cara y nos encontraremos con Él y pasaremos el resto de la eternidad con Él. Es la certeza, es estar seguro de que esto que parece loco, que parece irracional, de que parece que no tiene sentido, de que nadie afuera lo cree, pero nosotros como cristianos estamos seguros, tenemos la garantía, tenemos la certeza de que eso sí va a suceder. Eso es la verdadera fe. Entonces quiero que analicemos 3 elementos de una fe verdadera. Son 3 elementos: conocimiento, aprobación y confianza personal. Vamos con el primero. El conocimiento implica conocer el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y, como les decía antes, que un día nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Entonces, conocer el mensaje del Evangelio, entenderlo, es la primera parte de tener fe. Pero ahora yo les hago la siguiente pregunta: ¿será suficiente tener un mero conocimiento racional de los hechos para decir que tengo fe? ¿Es suficiente conocerlo, conocer el mensaje? Por supuesto que no es suficiente. Hay muchos ateos que conocen muy bien la Biblia y eso no significa de que sean creyentes o de que tengan fe. Eso no los hace cristianos. No estoy diciendo que el conocimiento no es importante, porque también la palabra dice: ¿cómo podríamos creer en aquel de cual no hemos oído? Sí, tenemos que conocer, pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Podemos saber muy bien los hechos y al mismo tiempo rebelarnos en contra de ellos. Podemos conocer muy bien los mandamientos de Dios, podemos recitarlos, los 10 mandamientos, y a pesar de eso, desobedecerlos. El apóstol Santiago aborda este tema en su carta diciendo: ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No hay ningún mérito en saber y en reconocer de que Dios existe, en saber y conocer de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Se necesita algo más que tan solamente conocer. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la aprobación. ¿Esto qué implica? Implica el estar de acuerdo con que los hechos son ciertos. Por ejemplo, el ateo puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero a la vez puede decir que la Biblia es una historia de fantasía, que es falso, y puede decir: no creo en lo que dice la Biblia. Entonces, un segundo elemento es no tan solamente conocer lo que dice la Biblia, sino entender de que es real, de que es verdad. Vemos el ejemplo de Nicodemo. En Juan 3:2 dice: cuando Nicodemo se acerca a Jesús, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué había hecho Nicodemo? Nicodemo había evaluado los hechos y de esos hechos había sacado la conclusión correcta. Jesucristo había sido enviado por Dios. ¿Eso lo hacía Nicodemo salvo? Veamos lo que Jesús le responde en el siguiente versículo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo: perfecto, reconoce que yo soy enviado de Dios, pero necesitas nacer de nuevo. No está completa. En el versículo 9 y 10, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacerse eso, lo de nacer de nuevo? Y responde Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que a pesar de que él reconocía de que él había sido enviado por Dios, todavía no había nacido de nuevo ni sabía cómo hacerlo. A su fe le faltaba algo. Es el mismo caso del joven rico. En Mateo 19:16 se acerca este joven rico que había cumplido los mandamientos, que había obedecido a la ley de Dios. Dice el versículo 16: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Al decirle maestro bueno y al preguntarle a Jesús cómo iba a obtener la vida eterna, el joven rico estaba reconociendo de que Jesucristo no era un hombre cualquiera, sino de que era un enviado por Dios. Entonces él conocía el mensaje y él aprobaba el mensaje. Pero el joven rico, cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, no fue capaz de obedecerlo. ¿Qué es lo que evidenciaba?
que el joven rico sí conocía el mensaje, sí estaba de acuerdo con el mensaje, pero aún le faltaba algo, porque no tuvo la capacidad de obedecerlo, no pudo desprenderse de su riqueza. No que el dar su riqueza lo iba a salvar, eso no tiene nada que ver, pero el hecho de que fue incapaz de dar su riqueza para seguir a Jesús revela de que su fe no era auténtica y genuina. ¿Por qué? Porque solamente conocer los hechos y estar de acuerdo con ellos tampoco basta. Entonces, ¿qué falta? Tanto Nicodemo como el joven rico no habían depositado su confianza en Cristo. Había tan solo una aprobación de su ministerio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. Yo estoy de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Eso no es suficiente. El creerlo no es suficiente. El aprobarlo no es suficiente. Para tener una fe genuina y para tener una fe auténtica, tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús. La confianza en Jesús, y eso no es, parece sencillo, decimos yo confío en Jesús, pero cuando tenés el primer problema, ¿qué hacemos? Muchas veces, ¿a quién acudimos cuando tenemos un problema? Acudimos a la palabra de Dios, acudimos a orar, o buscamos resolverlo de nuestra manera, o buscamos otras alternativas que no son en Dios. Entonces tenemos que entender la fe como la confianza en Jesucristo, como persona viva en cuanto al perdón de pecados y la vida eterna con Dios. La confianza depositada en Jesucristo, de que Jesús está en el control de mi vida, de que mi vida ya no me pertenece, sino que está en las manos de nuestro Salvador. Y las cosas que nos pasen no me van a destruir, no me van a separar del amor de Cristo, porque yo estoy sostenido de Él. Esa es la verdadera fe que tiene un cristiano. Entonces, la palabra confianza probablemente es una palabra más adecuada, ya que normalmente la definición que se tiene por fe es simplemente creer. Se usa para referirse a un compromiso casi racional con algo de que a pesar de que parece real, no es tan real, o que es difícil de que sea real. La fe se le entiende hoy en día como eso es irracional. Lo que dice la Biblia, sí, es medio loco, es medio difícil, pero creo. Como algo irracional se entiende la fe hoy en día. Como por ejemplo cuando comienzan las eliminatorias al Mundial, ¿no es cierto? Todos decimos, yo tengo fe de que Bolivia va a clasificar en esta ocasión. Pero sabemos de que es imposible de que eso pase, o muy poco probable de que eso pase. Podemos querer de que eso pase, podemos anhelar de que eso pase. Pero eso no significa que confiamos realmente que eso pase. Y ese es el problema, que la palabra fe ha venido siendo distorsionada y hoy se entiende la fe como algo irracional. Y ese significado y ese entendimiento de fe es contrario a lo que enseña la Biblia, que la fe es la convicción, que es la garantía, es la certeza. Jesucristo está vivo. ¿Creemos? Amén. ¿Estamos seguros? Amén. Entonces, una verdadera fe tiene 3 elementos. El conocimiento del mensaje del Evangelio. Es muy importante conocer el mensaje del Evangelio. El estar de acuerdo con ese mensaje, la aprobación. Lo conozco, sí, y estoy de acuerdo, es real. Pero el tercer elemento es haber depositado nuestra confianza y nuestras vidas en las manos de Jesús. Esos son los 3 elementos de lo que tiene una fe genuina, una fe auténtica. Ahora pasemos a ver lo que no es fe. Y vamos a ver 3 ejemplos de lo que no es fe. Y de lo que vamos a llamar la fe carnal. El primer punto es la fe carnal, es aquella con la cual creemos en lo que concuerda con nuestros pensamientos. Por ejemplo, si yo le digo, yo tengo un pantalón gris, todos aquí me van a creer, ¿cierto? Es difícil que no me crean. ¿Por qué? Porque han entendido y han aprendido los colores. Entonces que yo le diga que tengo un pantalón gris,
lo pueden ver y pueden evidenciar de que es real porque ustedes creen que el gris sí es este tono. Ahora, ¿qué sucede cuando la Biblia nos enseña, nos dice algo que va contrario a lo que habíamos aprendido? Que es contrario a lo que me habían enseñado en mi casa, en el colegio, a lo que enseñan en la tele. ¿Qué pasa cuando la Biblia me confronta? Cuando la Biblia me dice que algo que a mí me encanta hacer, ese pecado que a mí me gusta, es malo. Muchas veces, muchas personas lo relativizan y dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento, o no, hoy vivimos por gracia y ya no es tan necesario hacer esto o hacerlo aquello. Ese es el problema. Cuando, por ejemplo, en los jóvenes ha pasado muchas veces, en estos 6, 7 años de liderazgo en el Ministerio de Jóvenes, varias parejas que han querido comenzar una etapa de noviazgo se les dice, no, aún no es tiempo. Y se les dice porque es para que sean prudentes, para que lleven una relación sana. Y esas personas que hasta ese momento parecían ser muy obedientes, parecían ser cristianos muy fieles, no les gustó que les digan aún no. ¿Y qué hicieron? Muchos de ellos se fueron a otra iglesia donde sí autorizaban ese noviazgo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando a alguien que les diga lo que ellos querían oír. Y muchas veces hacemos eso con la Biblia. Queremos que la Biblia se acomode a mi estilo de vida en vez de acomodar mi estilo de vida a la Biblia. Eso no es fe. La fe es creer lo que dice la Biblia de principio a fin, de que todas las palabras de la Biblia y todos los mandamientos fueron inspirados por Dios y son palabra de Dios. Muchas veces consideramos que es muy radical, sí, no, eso es muy exagerado. Es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me manda a ser radical, entonces yo voy a ser radical. Si la palabra de Dios me manda a ser exagerado, yo voy a ser exagerado. Porque la palabra de Dios es eterna, no cambia. Lo que dicen afuera, lo que dicen los valores, los parámetros morales, sí cambian. La palabra de Dios no cambia. Y lo que tenemos que obedecer no es lo que cree nuestro corazón o lo que cree mi mente que es lo correcto, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa es una verdadera fe. La fe carnal también es voluble. Por ejemplo, hoy desperté sin mucha fe. Hoy desperté sin ganas de leer la Biblia. Entonces no leo la Biblia porque no tengo ganas. Hoy desperté sin tantas ganas de ir a la iglesia. Entonces no voy a la iglesia. Esa es la fe voluble. Un día estamos bien, un día estamos mal. ¿Eso será que es fe? A veces estamos con mucha fe cuando Dios concede nuestros deseos, concede nuestras peticiones, concede nuestros sueños. Y sí, Dios lo hace porque Dios es un Dios bueno. Pero ¿qué pasa cuando oramos fervientemente por algo? Cuando le clamamos a Dios por algo, por sanidad, por restauración, y Dios no restaura mi matrimonio, Dios no me sana o no sana a esa persona tan querida. ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa? Si pierdo mi fe porque Dios no concedió lo que yo quería, probablemente no tenía una genuina fe o mi fe no estaba bien cimentada en la palabra de Dios. La fe no puede ser considerada como una emoción o como un sentimiento. No puedo despertar y decir hoy no tengo fe y mañana sí y pasado tal vez. Por eso el autor de Hebreos nos dice que la fe es una convicción, no una emoción. La fe verdadera no depende de nuestro estado de ánimo y tampoco depende de las circunstancias alrededor nuestra. Dependen de esa confianza que hemos depositado en nuestro Señor y Salvador. Nos dé o no nos dé, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios, cuando lo iban a enviar al horno de fuego por no haberse inclinado ante la estatua de Nabucodonosor, Nabucodonosor le dijo: inclínense ante mi imagen. Y ellos dijeron: no lo haremos, porque mi Dios
puede salvarnos y librarnos del horno de fuego. Pero si Dios no nos libra, tampoco adoraremos a esa imagen. Porque la fe no depende de la respuesta de Dios a mis plegarias o a mis oraciones. Depende de esa convicción que tengo de que Dios es real y de que mi vida está en sus manos. Amén. Y finalmente, la fe que no es fe no va acompañada por obras. Y eso es lo que habla el apóstol Santiago. En Santiago 2, del 15 al 17, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos está diciendo de que si vemos al hermano que tiene necesidad de que lo ayudemos, de que tiene necesidad de que le suplamos una necesidad y solamente oramos por él, le decimos que Dios te bendiga y no metemos la mano a nuestro bolsillo, nuestra fe es muerta, nuestra fe es falsa, nuestra fe no es genuina. Entonces la fe que no es verdadera no es acompañada de obras. Tenemos que acompañar nuestra convicción, nuestra certeza con obras. ¿Y cómo formamos entonces una fe verdadera? Una fe que no es voluble, que no cambia, que no es una emoción. Una fe que va acompañada de obras. Una fe que va acompañada de realmente esa confianza y esa seguridad. ¿Cómo formamos una fe que realmente tiene un pensamiento conforme a lo que dice la palabra de Dios? El primer paso, no hay paso, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es eliminar todo pensamiento y teoría que tenemos. Tenemos que desaprender lo que nos enseñaron y venir y llenarnos de lo que la Biblia enseña. Yo estudié psicología y había leído muchísimos libros. Me encantaba leer, me fascinaba, entonces leía de todo. Yo llego a la iglesia y digo, qué bueno, en la iglesia voy a aprender algo más de la Biblia que va a complementar a todo eso que ya conozco. ¿Es correcto o no? Es falso. Porque lo que tuve que hacer es desaprender, olvidarme todo lo que había aprendido y entender que la palabra de Dios es suficiente y que en la palabra de Dios está todo lo que necesito saber para tener una relación con Dios, para ser salvo y para crecer en Él. Entonces tenemos que eliminar todo ese pensamiento, transformar, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, no se conformen a lo que le enseñaron afuera, a lo que se dice hoy en día, a las tendencias acerca de lo que es bueno y lo que es malo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios. Transformar no significa modificar o cambiar. Significa un cambio total y absoluto. No es añadir a lo que ya sé. Si tengo un vaso medio lleno, no es aumentarle un poquito más de agua. Es vaciar el vaso y llenarlo solamente de la palabra de Dios. Para tener una fe verdadera, tenemos que comenzar a hacer eso. Todo eso que pensamos, si no está en la Biblia y si no concuerda en la Biblia, eliminarnos y llenarnos de la verdad que está en la Biblia. Segundo, debemos escuchar y aprender la palabra de Dios con diligencia y luego practicarla. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, entender el mensaje y no solamente eso, debemos obedecerlo, que eso es lo que nos cuesta. Muchas veces queremos no creer el mensaje para no tener que obedecer.
La palabra nos dice, entendamos, escuchamos, así va a crecer nuestra fe, pero pongámoslo también en práctica, vivamos la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra fe sea acompañada con obras y no sea una fe muerta, tenemos que escuchar, entender, obedecer, hacer y actuar. No quedarnos sentados. Si venimos aquí y vamos años viniendo a la iglesia y lo único que cambió en nuestras vidas es que ahora me levanto temprano para venir los domingos a las 10, no tengo una verdadera fe porque no ha sido acompañado de obras. Y el tercer punto es necesitamos aferrarnos a nuestra fe en las pruebas. Primera de Pedro 6-9 dice, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no solo lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro nos está diciendo, pasan por periodos de pruebas, por tribulaciones, muy probablemente. A todos nos va a pasar. Pero a pesar de eso, perseveran en su fe. Y lo hace una comparación con el oro. ¿Por qué con el oro? Porque es una de las sustancias conocidas por el hombre que son más imperecederas. Pero dice la palabra que el oro, y lo podemos ver, el oro, cuando es sometido a calor intenso, puede parecer indestructible, pero la verdad es que a pesar de eso el oro perece por el uso, por la presión y por el fuego, ¿no es cierto? Con el fuego uno puede moldear el oro, uno puede hacer cosas con el oro, pero nos dice el apóstol Pedro que la fe es más preciosa que el oro y es indestructible. El creyente puede sufrir severas pruebas, aflicciones, dolores, pérdidas, pero su fe no decae. Su fe no desaparece al primer problema o primera cosa que suceda que no me gusta. Vemos el caso de Job, tremendo. Yo creo que nadie en la historia ha perdido todo lo que perdió Job en un día. A su familia, a sus riquezas, lo perdió absolutamente todo en un solo día. ¿Y qué dijo Job? Aunque él me mate, en él esperaré. Tenemos entonces que eliminar todo pensamiento que nos impide tener una fe verdadera. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica y en obediencia. Y a pesar de las pruebas, de las aflicciones, de las cosas muy duras que me pasen, debemos aferrarnos a nuestra fe, porque sabemos que el resultado de esa prueba va a ser para mi bendición, va a ser para mi crecimiento. ¿Recuerdan la historia del equilibrista que les conté al principio? Ese equilibrista estaba a punto de intentar esta hazaña, ¿no es cierto? Tensó el cable, iba a cruzar las cataratas del Niágara, preguntó a la gente cuántos creían que podían cruzar, la gente gritaba, sí creemos, en coro. ¿Qué hizo este equilibrista? Se acercó a una de las personas que eran las que gritaban más entusiasmados, más contentos, más emocionados, y le pregunta a esa persona, ¿tú crees que puedo cruzar? La persona le dice, sí creo que puedes cruzar, lo vas a hacer, lo vas a lograr. El equilibrista le dice, entonces, móntate encima mío, vamos a cruzar los dos juntos. Él le respondió, no, ve tú solo. ¿Creía o no creía? ¿Tenía fe o no tenía fe? No, que nuestra vida evidencie una fe verdadera.
No se trata de tener una fe emocional en la que algunos días estamos con una gran fe y otros días no. Ni de una fe racional como la del joven rico que entendía de que Jesús era el maestro bueno, pero que al final era incapaz de seguirlo. Presentémonos ante Dios con una fe genuina que no dependa de las circunstancias ni de lo bien que me va. Como Job, después de que perdió todo, también dijo algo que me encanta en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O Habacuc, que ante la profecía que recibió sobre la inminente destrucción de Judá por parte de Babilonia, que era un pueblo más impío que Judá, que era peor, pero Habacuc decidió confiar y dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Por eso quisiera que oremos hoy en día para que podamos comenzar a construir una verdadera fe, para que hagamos que nuestra fe crezca y crezca conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios y conforme al significado verdadero y bíblico de fe. Amén. Vamos a orar. Te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Queremos en esta mañana analizar nuestras vidas, ver qué clase de fe tengo, qué clase de fe he tenido hasta ahora. Que tú nos muestres, Señor, qué cosas hay que cambiar en mí. Porque muchas veces no he querido creer en tu palabra, no he querido obedecerla, aunque la he entendido, aunque me han dicho mis pastores, mis líderes. A pesar de eso he hecho lo que yo quería hacer y no lo que tu palabra enseña. De que muchas veces mi fe ha sido simplemente acompañada de un conocimiento y de una aprobación, pero no he depositado aún mi vida en tus manos, Señor. Quiero en este día, en esta mañana, depositar mi vida completamente en ti, depositar mi confianza enteramente en tus manos. Que ante la prueba, ante la lucha, ante la aflicción, no esté buscando una solución lejos de ti, sino esté confiado en lo que me dice tu palabra, de que el que comenzó la buena obra es fiel y justo para terminarla, de que no hay nada de que me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Que pueda creérmela, Señor, no solo en la mente, sino en el corazón. Y que pueda tener una vida conforme a eso, creyendo de que mi vida está en tus manos, de que tú tienes el control, Señor, de que tan solamente tengo que depender más de ti, buscar más de ti, entregarme más a ti. Me quiero entregar más a ti en esta mañana. Te quiero entregar mis problemas, mis dolencias, mis dificultades, problemas en mi casa, en mi matrimonio, problemas con mi familia, con alguno de mis hijos, problemas con mis padres, toda clase de problemas. En toda clase de problemas yo quiero confiar en ti, Señor.
porque tú eres el autor y consumador de todo. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que sustenta la creación con el poder de su palabra. Y tú tienes el control de todo, y en ti quiero confiar, Señor, y de ti quiero aferrar. Te entrego mi vida.